Bienvenidos a IAF Consultoría, donde conocerás temas de las normas ISO y muchas cosas más. Para el día de hoy te traemos el tema 7.5. Información documentada. El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir a. La información documentada requerida por esta norma internacional. b. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Nota: la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia de las personas. 7.5. Información documentada. ¿Qué hacer? La intención de esta subcláusula es garantizar que la organización controle la información documentada, necesaria para la conformidad con la norma ISO 9001, así como la información documentada que ha determinado que se necesita para la eficacia de su sistema de gestión de la calidad. Cuando ISO 9001 se refiere a mantener información documentada, significa garantizar que la información se mantenga actualizada, por ejemplo, la información contenida en procedimientos documentados, manuales, formularios y listas de verificación, información que podría almacenarse en la nube y descargarse a un teléfono inteligente u otro dispositivo electrónico, y otra información documentada, como la política de calidad y los objetivos de calidad. Cuando ISO 9001 se refiere a conservar información documentada, significa garantizar que la información que se utiliza para proporcionar evidencia sobre si se ha cumplido o no un requisito está protegida contra cualquier deterioro o cambio no autorizado, que no debería ocurrir, a menos que se haya acordado una corrección. En general, la norma ISO 9001 no es prescriptiva en cuanto al alcance de la información documentada necesaria. Esto variará de una organización a otra según el tamaño y la complejidad de las operaciones y los procesos, requisitos del cliente, legales y reglamentarios, y la competencia de las personas involucradas. Por ejemplo, la información documentada necesaria para una panadería pequeña será más simple y menos extensa que la que necesita un fabricante de piezas de automóviles que tiene requisitos de cliente, legales y reglamentarios muy específicos, incluida la información documentada de origen externo, que se incorporará al sistema. 7.5.2. Creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. A. La identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. B. El formato, por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos y los medios de soporte, por ejemplo, papel, electrónico. C. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 7.5.2. Creación y actualización. ¿Qué hacer? Garantizar que, cuando la organización crea y actualiza la información documentada, se utiliza la identificación, el formato y los medios apropiados, y se revisa y aprueba. La información documentada debe incluir una identificación y una descripción. Hay muchos métodos para esto, como definir un título, fecha, autor o número de referencia, o una combinación de dos o más de estos métodos, que una organización puede usar para determinar la información y su estado. La organización debe establecer el formato para la información documentada. La organización puede utilizar copias impresas, electrónicas o ambas para proporcionar información documentada. También se debe considerar qué versión de software se utilizará, ya que es posible que no todos los usuarios tengan acceso a la misma versión. Es posible que algunas organizaciones deban considerar proporcionar la información documentada en más de un idioma, según la cultura de la organización. La organización debería haber establecido métodos para la revisión y aprobación de su información documentada, por ejemplo, tener una persona identificada con la autoridad para aprobar la información del documento. 7.5.3. Control de la información documentada. 7.5.3.1. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional se
Debe controlar para asegurarse de que a. Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. b. Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. 7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda. A. Distribución, acceso, recuperación y uso. B. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. C. Control de cambios, por ejemplo, control de versión. D. Conservación y disposición. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Nota: el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. 7.5.3 Control de la información documentada. ¿Qué hacer? La intención de esta subcláusula es garantizar que la información documentada esté disponible en un medio adecuado siempre que se necesite y que esté debidamente protegida. Habiendo decidido qué información documentada se necesita para el sistema de gestión de calidad, la organización debe asegurarse de que esté disponible para todas las áreas, departamentos, propietarios de procesos, etc. También se debe considerar proporcionar información documentada relevante a las partes interesadas externas, relevantes cuando los productos y servicios se obtienen externamente. La información documentada también debe estar en una forma que sea adecuada para el uso previsto, por ejemplo, un acuerdo de nivel de servicio por escrito para un proveedor de servicios externo, o información de parámetros de proceso en formato electrónico que se pueda descargar en la interfaz del proceso. La organización debe considerar el nivel de control necesario para garantizar que la información documentada se controle adecuadamente, teniendo en cuenta el medio en el que se encuentra. El control incluye la disponibilidad, la distribución y la protección, por ejemplo, frente a la pérdida de datos, la confidencialidad, el uso indebido y los cambios no deseados. La organización debe asegurarse de que se implementen los controles necesarios como parte del sistema para la información y la comunicación documentadas y que esté protegido contra pérdidas, usos indebidos o cambios no deseados. Esto se puede hacer de muchas maneras, incluidos los sistemas electrónicos con acceso de solo lectura y permisos específicos para acceder a diferentes niveles, protección con contraseña o entrada de identificación, ID. El nivel de control puede variar dependiendo de dónde esté disponible la información documentada, por ejemplo, mayores restricciones de acceso para partes externas. También se deben tener en cuenta los problemas de seguridad de la información y la copia de seguridad de los datos. Asegurar que el control de la información documentada aborde la distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, control de cambios, retención y disposición. Esto también se aplica a la información documentada de origen externo cuando la organización determine que es necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad. La distribución de información documentada se puede controlar mediante diferentes métodos. Habiendo establecido un sistema para controlar la distribución y el acceso a la información documentada, la organización debe considerar cómo se almacena, mantiene y elimina según sea necesario a lo largo del tiempo. La información documentada puede cambiar y desarrollarse a medida que una organización mejora sus procesos y su sistema de gestión de la calidad. También es necesario considerar cómo se mantiene, almacena y recupera la información histórica documentada según sea necesario para su uso posterior. Se debe considerar el control de versiones, donde la organización determina algún medio para identificar la información documentada actual de la obsoleta, y establece controles para garantizar que solo se utilice la información documentada actual. El almacenamiento de información documentada obsoleta puede ser importante. La información documentada debe mantenerse en un medio adecuado para garantizar su conservación y legibilidad, por ejemplo,
Para la investigación de quejas muchos años después de la producción que pueden requerir datos históricos de producción, o para fines de gestión del conocimiento organizacional. Cuando la información documentada se conserva como evidencia de conformidad, debe protegerse de alteraciones no intencionadas. Una organización debe permitir solo el acceso controlado a dicha información, por ejemplo, el acceso autorizado para las personas relevantes que trabajan en nombre de la organización o el acceso electrónico restringido, como solo lectura, según corresponda. Posibles evidencias. Lista maestra de documentos. Procedimientos para crear, actualizar y controlar la información documentada. Procedimientos. Manuales. Listas de verificación. Formularios. Llegamos al final. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a mi canal para que esta comunidad siga creciendo, dale like, comparte y activa las notificaciones para que estés enterado cuando suba un nuevo video. Déjame tus comentarios para saber qué te pareció el video y qué otros temas te gustaría conocer. Hasta la próxima.